¿Qué harías si de repente te dejaran solo, con todo tu mundo roto? ¿Si alguien que juró quedarse, desapareciera sin advertencia? ¿Si los planes que hiciste, se desvanecieran en un instante? Hoy te contaré la historia de una mujer que enfrentó eso mismo. Una madre que quedó sola con sus 2 hijos, y que tuvo que reconstruir su vida desde cero. Esta historia no es solo sobre dolor. Es sobre fuerza. Es sobre fe. Es sobre esperanza. Antes de comenzar esta historia, cuéntame en los comentarios de dónde nos ves. No olvides suscribirte. Ella nunca imaginó que el hombre que prometió quedarse, sería el primero en irse. Habían construido sueños juntos. Habían hablado de futuro. Habían imaginado pequeños momentos felices, cumpleaños, meriendas, caminatas, risas compartidas en la sala de su hogar. Pero los sueños no siempre sobreviven a la realidad. Y un día, sin previo aviso, él decidió irse. No fue un estruendo, ni un grito, ni un portazo. Fue frío. Fue silencioso. Fue definitivo. Tomó sus cosas con calma, dejando atrás promesas, dejando atrás compromisos, dejando atrás la sensación de hogar. Y cuando la puerta se cerró, no solo se cerró una puerta. Se cerró una etapa. Se cerró un capítulo de su vida. Y algo dentro de ella se rompió. Se quedó de pie, inmóvil. Sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sintió que su mundo se vaciaba en segundos. 2 pequeños rostros la miraban. No entendían del todo lo que pasaba, pero sabían que algo había cambiado. Y en ese instante, ella comprendió algo aterrador: no podía derrumbarse. No podía ceder al miedo. No podía perderse en la tristeza. La primera noche fue interminable. El silencio llenaba cada rincón de la casa. Cada objeto parecía recordarle lo que ya no estaba. Cada sombra parecía pesar más que el frío de la noche. Intentó mantenerse firme durante el día. Intentó sonreír cuando los niños jugaban. Pero cuando cayó la oscuridad, el miedo se apoderó de ella. Se sentó en el suelo de la sala. Miró el techo. Sintió el peso de la soledad. Sintió el dolor de la incertidumbre. Y entonces lloró. Lloró como nunca antes. No había lágrimas suaves. Eran lágrimas profundas, cargadas de miedo, de tristeza y de un amor que debía sostener sola. Se arrodilló. No sabía qué decir. Solo sabía que necesitaba sostenerse de algo más grande que ella. Señor, no entiendo lo que está pasando. No sé cómo continuar. Pero por favor, no me sueltes. No me dejes caer. Y en medio del llanto, sintió algo. No fue un milagro visible. No fue una voz audible. Fue paz. Una paz profunda. Una paz que no dependía de las circunstancias. Una paz que le decía que no estaba sola. Al amanecer, la vida continuó. Pero ella ya no era la misma. Ahora era madre y padre a la vez. Ahora debía enfrentar la realidad de sostener todo con sus propias fuerzas. Comenzó a buscar trabajo. Dejó currículos en cada lugar que pudo. Llamó, caminó, tocó puertas, preguntó, pidió oportunidades. Cada rechazo la golpeaba. Cada no le recordaba su vulnerabilidad. Pero cada regreso a casa, con los niños corriendo hacia ella, con sus sonrisas y sus abrazos, le recordaba por qué debía levantarse. El trabajo comenzó como limpieza de casas. Horas largas. Manos ásperas. Espalda cansada. Pies doloridos. Pero su espíritu crecía. Cada esfuerzo la hacía más fuerte. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Había noches en que se sentaba en silencio cuando los niños dormían. No para llorar, sino para reflexionar. Pensaba en lo que había perdido, sí, pero también en lo que había ganado: fuerza, resiliencia, paciencia, fe. Comprendió que la verdadera transformación no ocurre en los momentos fáciles. Ocurre en el dolor. Ocurre cuando no hay apoyo, cuando sientes que nadie está de tu lado. Cuando crees que todo está perdido, pero decides levantarte de todos modos. Su relación con Dios se profundizó. Antes podía rezar por costumbre, por tradición. Ahora rezaba porque necesitaba sostén, guía y consuelo. Cada lágrima derramada, cada noche de miedo y soledad, se transformó en oración. Y cada oración le daba un poco más de fuerza para el día siguiente. Hubo días en que pensó que ya no podía más. Días en que la desesperanza tocaba a la puerta, pero entonces recordaba los ojos de sus hijos. Sus pequeñas manos, su confianza en ella, su alegría inocente. Y eso era suficiente para continuar. Aprendió a vivir con menos, pero a valorar más. Cada comida sencilla, cada paseo corto, cada risa compartida,
se convirtió en un tesoro. Se dio cuenta de que la felicidad no siempre depende de lo que tienes, sino de cómo enfrentas lo que la vida te da. Pasaron los meses y la mujer que una vez se sintió rota, comenzó a reconstruir su vida. El trabajo que al principio parecía imposible de manejar se convirtió en rutina. La casa dejó de sentirse vacía y fría. Los niños comenzaron a florecer, no solo en la escuela, sino en su carácter. Ella veía en ellos reflejada su propia fuerza, su propia capacidad de levantarse después de cada caída. Con el paso del tiempo, cada día traía un desafío nuevo. A veces era una factura inesperada, otras veces un problema en el trabajo. Cada contratiempo parecía recordarle que la vida no sería fácil. Pero también le recordaba algo más importante, que su capacidad para superar dificultades era más grande de lo que jamás había imaginado. Aprendió a hacer malabares con el tiempo y los recursos. Se levantaba antes del amanecer, revisaba tareas, preparaba desayunos, aseguraba que sus hijos tuvieran todo lo necesario para la escuela. Luego corría a sus trabajos, limpiaba casas, hacía mandados, resolvía problemas de vecinos o amigos, vendía lo que podía. Y cuando volvía a casa, sus hijos la recibían con sonrisas y abrazos que valían más que cualquier recompensa monetaria. A veces llegaba tan cansada que apenas podía sostenerse de pie. Pero su espíritu nunca cedía. Cada noche, después de que los niños dormían, se sentaba sola a reflexionar. Pensaba en lo que había perdido, sí, pero también en lo que había ganado: fuerza, paciencia, fe. Comprendió que la verdadera transformación no ocurre en los momentos fáciles. Ocurre en el dolor. Ocurre cuando no hay apoyo, cuando sientes que nadie está de tu lado. Cuando crees que todo está perdido, pero decides levantarte de todos modos. Su relación con Dios se profundizó. Antes podía rezar por costumbre, por tradición. Ahora rezaba porque necesitaba sostén, guía y consuelo. Cada lágrima derramada, cada noche de miedo y soledad, se transformó en oración. Y cada oración le daba un poco más de fuerza para el día siguiente. Pasaron los meses. Ella había sobrevivido, pero también había crecido. Había aprendido lecciones que ningún libro, ningún consejo humano, podría haberle enseñado. Había aprendido que el dolor no es enemigo, es maestro. Que la soledad no es abandono, es oportunidad de descubrir de qué estás hecha. Ella ya no era la misma mujer de antes. Su mirada había cambiado. Su corazón había aprendido a no depender de la presencia de nadie más que Dios. Sus hijos eran su fuerza y su alegría. Ella misma era su propia certeza. Aprendió que la verdadera independencia no es solo económica, sino emocional y espiritual. Que la fuerza que uno desarrolla en la adversidad no se puede quitar, no se puede romper. Y que el abandono no es un final, sino un llamado a despertar todo tu potencial. Cada noche, antes de dormir, ahora agradecía. Agradecía por los desafíos, por las lágrimas, por las noches de miedo. Porque cada uno de esos momentos la había preparado para algo más grande. Y así, su historia se transformó de una historia de dolor a una historia de esperanza. Una historia de una mujer que enfrentó la soledad más profunda y salió fortalecida. Una historia que demuestra que cuando todo parece perdido, Dios siempre está escribiendo un nuevo capítulo. Porque incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede aparecer. Incluso cuando sientes que estás sola, nunca lo estás realmente. Y cuando descubres tu propia fuerza, entiendes que nadie puede quitártela. Hoy, ella sonríe. Hoy, sus hijos ríen y crecen seguros. Hoy, cada lágrima pasada se convierte en enseñanza. Y cada desafío superado es un recordatorio de que la fe y la determinación pueden cambiar cualquier destino. Porque cuando la vida rompe lo que más amas, Dios tiene el poder de reconstruirlo. Y lo reconstruye más fuerte, más sabio, más lleno de esperanza. Gracias por quedarte. No olvides suscribirte. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia. Dios te bendiga.